Un atardecer en un barrio humilde. Un hombre con ropa desgastada está de pie fuera de su pequeña y deteriorada casa, observando a la gente a su alrededor. Había un hombre que soñaba con tener una vida mejor. Nada de lo que tenía le satisfacía. Su casa, su ropa, su vida entera. Cada día se preguntaba, ¿por qué otros tienen todo lo que sueño, mientras yo apenas tengo lo básico? Pensaba que la felicidad estaba en una gran casa, una esposa hermosa y mucho dinero. Si tuviera todo eso, sería feliz. Repetía cada noche. Esa noche, en su sueño, una voz resonó en su mente. Mañana despertarás con todo lo que deseas. El hombre abre los ojos sorprendido, pero vuelve a dormir con una sonrisa de esperanza. En su sueño, se ve caminando por una ciudad dorada, rodeado de riquezas. Todo es brillante y perfecto. Siente que finalmente su vida ha cambiado. Cuando despertó, todo había cambiado. Caminando por la mansión, asombrado. Su ropa ahora es fina y elegante. Lo que antes era un sueño, ahora era su realidad. Ahora sonriente. Se sienta en un lujoso comedor donde una mesa llena de manjares le espera. Por primera vez en su vida, sintió que lo tenía todo. Su esposa, bellísima, se acerca y le sonríe. Autos deportivos brillan bajo el sol afuera de la mansión. La vida parece perfecta, fiestas elegantes, rodeado de personas importantes, disfrutando de todo lo que alguna vez soñó. El hombre está en una gran fiesta en su mansión, rodeado de gente pero con una expresión vacía en el rostro. Pero con el tiempo descubrió algo que nunca imaginó. A pesar de todo lo que tenía, se sentía vacío, en una gran mesa de banquete, pero él come en silencio. Su esposa conversa con otras personas, sin mirarlo. El dinero compraba lujos, pero no amor. La casa era enorme, pero se sentía fría y solitaria, mientras está en su habitación, mirando el techo, con expresión de tristeza. Se sienta en la cama y suspira, con la mirada perdida, recordando los momentos simples pero felices que tuvo antes. Unas risas de niños, el aroma del pan recién horneado en su barrio, la calidez de una conversación sincera. Entonces recordó un versículo que alguna vez escuchó. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Proverbios 15:16. El hombre toma su cabeza entre sus manos, reflexionando sobre su situación. Empieza a llorar en silencio, comprendiendo la verdad que nunca quiso aceptar. Mientras estaba durmiendo, y de nuevo la misma voz celestial le habla en sueños. La verdadera felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Aprende a valorar lo que ya posees. El hombre abre los ojos de golpe. Se despierta en su humilde hogar, con la respiración agitada. Había vuelto a su vida anterior, pero esta vez algo había cambiado en él. Mira a su alrededor y sonríe. Todo sigue igual, pero él se siente diferente. Ahora el hombre mirando su casa con una sonrisa. Sale y saluda con alegría a sus vecinos. Aprendió que la felicidad no viene de lo que poseemos, sino de nuestra actitud hacia la vida. Ahora, el hombre ayuda a otros, comparte y disfruta de lo que tiene. Recordó las palabras de la Escritura. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. No es feliz el que más tiene, sino el que aprende a valorar lo que ya posee.